Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente conferencia de este... Sí, se me oye, ¿verdad? Sí. ¿Ahora? Ahora a lo mejor sí. Todavía no. Ahora, ya está. Pues buenas tardes. Les decía que continuamos con la siguiente conferencia del ciclo, que está vinculado con la exposición Darse la mano, escultura de color en el siglo de oro. Y el último día habíamos estado hablando de los colores de América y de Canarias, y hoy nos vamos a un sitio un poco más próximo y nos vamos a la zona de la Corona de Castilla, especialmente de la actual Castilla y León, ¿no? Como se denomina en el nuevo lenguaje de las autonomías. Realmente hay unas cuantas piezas en la exposición que nos hablan del uso del volumen y del color en este área geográfica que fue tan importante porque lo era desde el punto de vista político, ¿no? Y por lo tanto esa importancia política generaba que todo ese tipo de obras que se destinaban al alojamiento de los templos y de los conventos, de las iglesias en general, tuvieran su éxito, ¿no? Y tuvieran su mercado y su política de encargos. Y por lo tanto es un área muy significativa para el tema que tratamos y un área a la que hemos querido también prestarle una atención especial en el argumento de la exposición. Y para hablar de ese mundo de Castilla, pues nos acompaña hoy aquí Ramón Pérez de Castro, que es profesor de la Universidad de Valladolid y que se ha dedicado con profundidad verdaderamente erudita a tratar el mundo de la cultura de las imágenes. Él ha estudiado mucho este mundo, ha publicado muchos trabajos muy interesantes porque además lo hace desde un punto de vista que le lleva directamente a los orígenes, ¿no? Ramón es una persona que trabaja mucho en los archivos, que maneja mucho la documentación y que por lo tanto está muy en contacto con las razones que explican lo que viene a continuación, ¿no? No hace teoría de la nada, sino que basa su teoría en documentos que proporcionan esos datos concretos, ¿no? Y él nos va a hablar de aspectos puntuales, de aspectos concretos relacionados con el mundo del volumen y del color, y también de otros aspectos que hemos tratado en la exposición, como habrán podido ver, que es ese mundo apasionante de los velos de pasión, ¿no? Esas tipologías tan singulares de las que, por desgracia, se han conservado tan pocos ejemplos y que él ha estudiado con profusión y con publicaciones importantes al respecto, ¿no? Esos telones con los que se tapaban los retablos y que ocultaban el color vivo de los relieves con ese tono pálido con el que se cubrían en los tiempos de pasión, ¿no? Esas visiones diferentes que nos proporcionan sus estudios nos las va a resumir aquí esta tarde con algunos aspectos, como les digo, muy puntuales, y le damos las gracias por estar aquí en este lugar. Él ha estado con una estancia recientemente aquí en el museo y por lo tanto lo consideramos que está en su casa. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como no, pues tengo que agradecer al Museo del Prado y al Centro de Estudios y a todas las personas que han hecho que hoy esté aquí y que me han invitado a estar con todos ustedes, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y personalmente a las atenciones de Paloma Málaga y de manera muy especial a Manuel Arias, como les digo, por la invitación, pero sobre todo por su magisterio, especialmente en estos meses que él ha comentado de estancia, por su calidad humana y por haber diseñado, sin duda, esta exposición referencial y que es el punto de partida de múltiples y muy sugerentes ideas, algunas de las cuales yo querría abordar, desgranar, hacer incluso en algunas ocasiones algo más complejas, digo sobre todo lo de complejas no en su planteamiento, sino con más ejemplos que las clarifiquen
o profundicen en ello. El tema es un tanto complejo de partida y amplio, ¿no? Son los colores en Castilla. Pues yo les podría decir, pues el color de Castilla es el marrón y ya nos vamos, que es un poco hacia donde solemos pensar todos, ¿no? Claro, como les digo, venimos sobre todo a reflexionar sobre esa fusión de disciplinas en nuestro siglo de oro. Un aspecto que aborda muy bien la exposición es precisamente ese mundo de lo devoto, y cómo aquello que huele a devoto ha ofuscado, ha limitado las visiones de sus dimensiones estéticas, artísticas y teóricas incluso, y cómo la pintura y la escultura entran en confrontación o en simbiosis o en interacciones o en diálogos. Colores de Castilla, como les digo, ya es un tema suficientemente amplio y complejo. Pero es que lo es el propio término de Castilla en sí. Así que, como ha dicho Manuel anteriormente, me voy a centrar en una serie de ejemplos de la actual región de Castilla y León. Así que me perdonen, pero voy a hablar de Castilla, pero también de León. O sea que los colores son de Castilla y León. Extrapolable, sin embargo, en muchas ocasiones a muchos otros territorios y a otras regiones, ¿no? Parto con esta imagen, ¿no?, del retablo de Alonso Berruguete. Podría hablar de tantas cosas, sobre todo de, por ejemplo, de grandes artistas que ha estudiado el propio Manuel, como Berruguete o Becerra, que son escultores o son pintores, trabajan en el mundo de la escultura, etc. Pero me sirve como de referencia, ¿no?, para ver esa relación tan importante entre pintura y escultura, que es el punto germinal de esta muestra y que nos llevará a una gran pintura en relieve, que es, por ejemplo, algunas de las obras de Gregorio Fernández, que también tienen su sitio en la exposición, con algunas salidas a otras regiones. Esto es el País Vasco, esto es Vergara, pero me servía muy bien para ver cómo pintura y escultura dialogan, y además dialogan en un territorio desde orígenes muy distintos, como puede ser, por ejemplo, Andalucía con el Cristo de Juan de Mesa. Y eso también ocurre en Castilla, porque no solamente tenemos artistas castellanos, sino que se van a ir cruzando pintores, policromadores, escultores de muy distintos lugares que en la región de Castilla y León tuvieron su lugar de asentamiento. Y mi lugar de asentamiento personal es una pequeña localidad de 4.500 habitantes aproximadamente, que se llama Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid. Y me van a permitir que tome o que dé una vuelta por mi localidad natal para que ustedes entiendan un poquito la magnitud de este tema y por qué uno se dedica también a lo que se dedica. Y podríamos partir por la capilla de Álvaro de Benavente, de mediados del siglo XVI, donde a los yesos de los Corral de Villalpando, en el que participan distintos escultores en esa creación de Eva, ese barro, que en este caso es yeso, y yeso pintado, ¿no?, produce esa ofuscación de los sentidos, como lo ocurre con la cúpula de ese mismo espacio, que en 1754 se indicaba que vienen a tomar modelo los más diestros escultores en el siglo XVIII, y tenemos huella de cómo los escultores y en qué obras en concretas pasaban, digamos, tomaban referencias, modelos del siglo XVI. Pero si atinamos un poquito más y nos fijamos en una de las virtudes que aparecen allí, y si todavía podemos dar un poquito más al zoom, nos damos cuenta cómo allá en lo alto, absolutamente imposibles de ver, en el cáliz y en la hostia sagrada, se graba precisamente sobre el oro, invisible para el hombre, solo para el hombre, un crucificado, un calvario. Y en este descubrir sorpresas, 2 pasos más allá, me encuentro con el retablo de Santa María, donde, con la traza de Gaspar Becerra, y donde están trabajando muy distintos escultores, como Juan de Juni, y que está firmado por un escultor y está firmado por un pintor, el escultor de Felipe II, Esteban Jordán y Pedro de Oña, y además con la intervención en la tasación de un importante pintor como también Juan Pantoja de la Cruz. Y si doy unos pasos más allá, sin salir de mi misma localidad, me encuentro en Santa Cruz, donde en los años 60 del siglo XVII se hace este retablo con lienzos de un pintor de Carmona, Sevilla, Diego Díez Ferreras, y con policromía de Diego de Avendaño, un policromador de Málaga, en el centro de Castilla.
Por cierto, y yéndome a uno de los pueblos de al lado y sobre obras de un escultor riosecano como Tomás de Sierra, seguramente policromado por otro sevillano, Andrés Franco, en tierras castellanas nos dejó este elogio de su tierra natal con una representación de la torre, de una de las letanías, que es el símbolo representada aquí de una manera muy sencilla como la Giralda en plena Castilla. Y volviendo, como les digo, al sitio donde me nacieron, también para la historia del arte, bajo a la iglesia de Santiago, a este impresionante retablo, ese ascua dorada, donde poco a poco puedo ir viendo todos los relieves, incluso darme cuenta que el policromador Martínez de Estrada se dejó ahí olvidado un papel de los que picaban, ¿no?, para hacer todos los diseños, una cosa bastante única. Y por último, ya para salir, me voy a San Francisco y allí los barros policromados de Juan de Juni, que parece que están además firmados, esa AM está firmados por el policromador que se supone que es Martín Alonso. Y como les digo, todo esto sin salir de una localidad. Multipliquen esto por cientos, miles de localidades. El tema es absolutamente amplio, absolutamente inmenso. Y hay tantas historias, tantas lecturas que, en una misma localidad, que no les voy a decir de toda una región. Dicho esto, ahí existe una cierta paradoja, y es que es un ámbito al que me refiero, este ámbito geográfico, con muy pocos o muy parciales estudios sobre pintura y sobre policromía, curiosamente. A pesar de la abundante documentación y a pesar de abundantes repertorios publicados hace más de un siglo, Martín Monzó, García Chico, por ejemplo, etcétera, ¿no? Reclaman nuestra atención, por tanto, las propias obras. Son ellas las que nos están llamando la atención y nos las reclaman los propios policromadores, los propios pintores, por ejemplo, con sus firmas, como hizo aquí León Picardo. Y les voy a poner ejemplos de otra provincia, me voy a ir a Burgos, todo ejemplos burgaleses. Como firma León Picardo, aquel que dialogó con Sagredo en la Capilla de la Concepción de Medina de Pomar, en esta impresionante Virgen con el niño de Bigarni, casi con toda seguridad. Pero si me voy a Sasamón, los Santos Juanes están firmados, como les ven, por otros dos policromadores, Jacinto de Anguiano y Juan o Santiago de Aguilar, y están firmando como si firmaran una pintura, lo cual es, yo creo, muy interesante. Y si me voy a Mahmud a ver este imponente retablo, allí no puede faltar la firma de Juan de Cea sobre las esculturas de Domingo de Amberes y una gran compañía, de los que les pongo de Mahmud, del retablo de Mahmud, estos ejemplos que me permiten hablar también de no solamente la relación pintura y escultura, sino con otras artes, por supuesto el grabado, pero también los propios bordados que forman parte del ajuar litúrgico del templo. Y en Santa María del Campo les debió de costar tanto hacer y dorar su retablo mayor que nos dejaron precisa cuenta de lo que costó todo el conjunto, 34.000 reales, en una señal precisamente, ¿no?, de demostrar la grandeza y demostrar la potencia de la parroquia frente a las parroquias vecinas. Y en todo este papel, los policromadores o los doradores fueron esenciales. El retablo costaba prácticamente la mitad, en muchas ocasiones más, lo que es la labor polícroma que la labor propiamente de arquitectura o escultura, dependiendo de qué momentos y dependiendo de en qué materiales. Incluso nos podremos acercar, mirando con detenimiento sobre el patrimonio de mi región, de su región, a los propios talleres, como esta taracea de la sillería de la Catedral de Burgos, que representa, como les digo, el propio taller de un policromador, de un pintor y un policromador. Y ahí vemos la figura de la derecha, cómo está preparando las columnas, está dando las capas preparatorias, vemos cómo hay otro personaje que está moliendo colores y vemos también a un pintor de pincel. Es una imagen verdaderamente única, que en general no tenemos para los escultores, que se refugian detrás, como se explica en el catálogo y en la muestra, se refugian detrás de esa visión del taller de San José, donde hay todo tipo de materiales allí dispuestos. Pero había
retratos de artistas. Este es otro ejemplo, policromado, de los muchos que hay, un pequeño estofado policromado del retablo de Mazariegos, por ejemplo, que representa, ¿no?, precisamente me interesa sobre todo ese mundo del taller del carpintero. Igual que en esta otra pintura de Valladolid, en el que el niño ya va jugando, haciendo cruces en ese espacio sagrado, que es espacio de trabajo, espacio sagrado. Y también había, por supuesto, pocas representaciones de los talleres de escultores o de carpinteros, todos son a lo divino, pero sí que se conservan algunos retratos. El más conocido es el de Gregorio Fernández, claro, es indispensable ponerlo aquí, pero hay algunos otros que nos apuntan, como este de 1574, que está en Palencia, en el Museo Diocesano de Palencia, de Mazo, un carpintero de la localidad, que nos lo muestra así de orgulloso y ufano con esas mismas herramientas que manejaba San José y, por supuesto, el de Gregorio Fernández. Y es que el papel de los escultores también fue un papel clave, y así esa fama, la fama que llegaron a tener y la relación con los pintores me permite traerles aquí una de las imágenes más conocidas de Castilla y León y de mi ciudad, Valladolid, que es la Virgen de las Angustias de Juan de Juni, y el grabado que precisamente le hace un pintor, Juan de Roelas, en torno a 1600. Cuando Juan de Roelas, en plena expansión o en el inicio de la expansión de la imagen de la Virgen de las Angustias, en el momento en el que se está luchando por difundir y en una señal hacia afuera, pero también de autorreconocimiento de la propia cofradía, no es nada casual que al pie de ese grabado se incluyera la frase Juan de Juni, inventor. Y lo está haciendo precisamente no por alabar a Juan de Juni, sino porque eres un artista para 1600 tan sumamente conocido. Luego la historiografía lo aparcaría bastante en el tiempo, pero entonces era tan sumamente conocido que colocar al lado de la imagen el nombre de Juni prestigiaba la propia imagen devota por sí. Y esta misma idea la vamos a encontrar en muchas otras grandes imágenes devotas, pero quizá es difícil verlo, el nombre del escultor, en torno a 1590, 1600. Por eso es verdaderamente excepcional. Uno de los aspectos que se abordan en la exposición es precisamente la relación entre pintura y escultura. Y es sumamente conocido el caso, por ejemplo, del Cristo de Burgos, el gran icono cristífero de nuestro barroco, que hunde sus raíces en la Edad Media y donde no faltan representaciones junto con la Soledad por todos los lugares. Siguiendo ese mismo modelo, pero la difusión del Cristo de Burgos es una difusión, la imagen, quiero decir, fundamentalmente ya del siglo XVII, avanzado el siglo XVII. Y fueron verdaderamente pioneros en esa repercusión urbi et orbi, también hacia el Nuevo Mundo. Siguiéndole por eso, muy pronto, la imagen del Cristo de Burgos tomó tanta importancia que, como ven aquí, se llega a incorporar en todo tipo de asuntos, incluso en este Cristo de Burgos en miniatura que maneja San Antonio en esta pintura de Melgar de Fernamental y que subraya el carácter burgalés y también el carácter divino del propio asunto, al incorporar la imagen cristífera, como les digo, por excelencia. Y a la zaga lo intentaron otros, como el Cristo de las Claras de Palencia, que comparte mucha historia con el Cristo de Burgos. El caso si les traigo aquí el caso del Cristo de las Claras de Palencia, un Cristo también medieval, del siglo XIV, también como el de Burgos, articulado, con cabellos, completamente articulado, realizado en distintos materiales, como por ejemplo el cuero. Uno de los aspectos que señalaban
su carácter milagroso, quizá el primer aspecto que señalaba su carácter milagroso, además de cuando se le encontró flotando el almirante de Castilla, fue precisamente que no se dejaba pintar, que no se dejaba retratar. Y aunque la reina, lo dice la propia historia de la imagen, aunque la reina Margarita de Austria, la mujer de Felipe III, envió a uno de sus pintores, tal vez Santiago Morán, a retratarlo, mudaba el semblante constantemente y no se dejaba retratar. No se dejaba retratar a comienzos del siglo XVII, sí se dejará retratar en el siglo XVIII, cuando la política de la imagen sea otra y necesite difundirse o comienzan a intentar difundirla, aunque, como les digo, no lo va a lograr o no lo va a lograr al nivel del Cristo de Burgos porque quizá su tiempo ha pasado. Ese Cristo que, como dijo Badingo, es de material desconocido, ese Cristo que es prácticamente una reliquia, que es un pseudo verdadero cuerpo. El propio Felipe II así lo dijo cuando lo visitó, una especie de síndone escultórica, fea, quizá, terrible, sin duda, que se mostraba con los mismos elementos del monumento de Semana Santa, como si fuera verdaderamente una especie de cuerpo, casi corpus, ¿no? Y que incluso se agita y se mueve ante algún hecho tremendo que ocurre delante de él. No se puede decir ni pintar si es imagen u original, llegan a decir. Ejemplos como estos de imágenes sagradas, de imágenes que pierden la propia condición de esculturas para entrar en otro mundo, en otra percepción de la imagen simbólica y devota, podríamos traer infinidad de ellas. Aquí tenemos el Cristo de Burgos. Si uno husmea en cualquier archivo conventual, prácticamente son series de vidas y vidas y vidas de monjas o de frailes a las que se le habla un Cristo o gira la cabeza una virgen, etc. En Toro, por ejemplo, en la provincia de Zamora, en las Carmelitas de Toro, hubo un momento de una enorme tensión al inicio de la propia fundación y la propia madre vicaria fue a pedir a un Cristo ayuda ante tantas diatribas, ante tan complejas circunstancias. Y dice el relato de su vida: vio por 2 veces que un Santo Cristo que estaba bien fijo en el altar mayor se volvió hacia la reja del coro, dándola a entender cómo él veía aquella falta de caridad, aquellas disputas entre las monjas, y sentía mucho el verlas tan divididas, ¿no? Y algo muy parecido ocurre a una monja, a una hermana de la misma comunidad, Mariana del Santísimo Sacramento, cuando un crucifijo la inclina la cabeza para confirmarla en la fe religiosa. Y estos son solo 2 ejemplos de un convento que habría que extrapolar a prácticamente todos. Y esa es la cultura en la que se hacen, se ven y se comparten esas imágenes. Iconos, imágenes, que en España también se hacen esculturas, como el caso de la Salus Populi romana, que en Castilla, por ejemplo, en esta iglesia de Cuéllar, necesitan hacerla volumétrica, necesitan hacerla escultórica, hacerla quizá más nuestra, hacerla más corpus, ¿no? como podemos ver. Iconos que van cambiando con el paso del tiempo por unas razones u otras, como es el caso de estas Inmaculadas, que gracias, por ejemplo, al almirante de Castilla, que se trae en la pintura de José de Rivera, se encarga de difundirla. Se encarga de difundirla inmediatamente teniendo copias en prácticamente todos los pueblos o muchos pueblos de Castilla, que inmediatamente van a dar el salto al volumen, van a dar el salto a lo escultórico, como ven en la iglesia de San Miguel de Valladolid. Esa compleja relación entre pintura y escultura nos lleva a una idea muy interesante, que es esa relación de evidenciar, ocultar, representar unas cosas u otras. Quizá la mejor forma de explicarlo es viendo 2 ejemplos que son muy evidentes y que hemos estudiado hace bastante poco. Este es el retablo mayor de Villasilos, en la provincia de Burgos. En el banco del retablo, gracias sobre todo a la munificencia de un sacerdote de allí, que terminó siendo capellán de las huelgas de Burgos, y allí, como capellán de las huelgas,
tuvo una especial relación con Ana de Austria, la hija de don Juan de Austria, abadesa perpetua de las huelgas de Burgos. Gracias a esos contactos logró ofrecer a su parroquia un número muy importante de reliquias que la parroquia quiso no que ocuparan el espacio más privilegiado del templo, en el banco del retablo mayor. Pero como reliquias que eran, necesitaban hacerlas patentes, hacerlas presentes, o mejor dicho, evocarlas sin verlas realmente. Y es lo que vemos aquí, esos trampantojos, esas representaciones pictóricas, que detrás de cada una de ellas se esconde la reliquia, el cuerpo, la escultura que la contiene, y que se verían solo unos pocos días al año, como se indica en el contrato precisamente de la policromía. Trampantojos que desvelan y ocultan al mismo tiempo, pinturas que evocan, esculturas que contienen lo tangible y encarnan, en cierto modo, la divinidad de los huesos o de los restos que contienen, y que señalan el estatus de la parroquia frente a otras parroquias vecinas. Por eso, precisamente, había que mostrar o evidenciar, aunque no estuvieran siempre presentes, como les vemos aquí en algunas imágenes de Santa Teresa o de la reliquia del abad de Cardeña. Y en esta sacralización incluso se sacraliza la propia práctica escultórica. La puerta de un relicario que está justo al lado y que contenía otras reliquias menos importantes, en el caso de esta iglesia, es, como nos dice la propia puerta, era realmente el banco de un carpintero, el banco de Fray Martín, que tiene que ser Fray Martín de la Haya, uno de los grandes escultores de finales del siglo XVI, que haría el sagrario de la iglesia, y el banco en el que se talló el sagrario, y quizá también el carácter venerable del propio Fray Martín, que se convertirá poco después, abandonará el siglo y se convertirá en religioso, hace que el propio banco de trabajo del escultor se convierta en una puerta casi sagrada, o al menos digna de conservarse y digna de tapar ese relicario, incluyendo ahí esa cita, esa referencia. Lo cual nos indica una vez más la importancia de la escultura en el mundo de la devoción y también de la propia praxis escultórica, algo sobre lo que volveremos más adelante. Pinturas que sustituyen o pinturas que hacen permanecer el recuerdo, la idea de la imagen escultórica, como vemos en este retablo, que está pensado, está pintado, si se fijan en la parte inferior, en Castronuevo de Esgueva, en la provincia de Valladolid, está pensado para ser oculto por una imagen seguramente mariana, seguramente la Virgen del Rosario, pero que cuando esa imagen sale de su lugar, su huella está presente en la propia escultura. Nos oculta y al mismo tiempo es huella de. Y la relación pintura-escultura también nos marca esa jerarquía, y cuando abrimos el retablo muy importante para la Catedral de Palencia, esta empresa del retablo de San Jerónimo, donde se guardaban las reliquias de San Antolín, las únicas reliquias que conservaba la cristiandad de San Antolín, por haberse perdido en Francia, por haberse quemado y destruido las que existían en Francia, cuando uno abre las puertas del relicario, en el centro está, por supuesto, San Antolín de escultura, acompañado en pintura fingiendo, fingiendo ser esculturas doradas, sus dos compañeros de martirio, Almaquio y Juan, lo cual el uso de la pintura y escultura nos está hablando también al mismo tiempo de prioridades, de importancias, etc. Y en este sentido, un apartado especial lo ocupan, como decía en la presentación Manuel, los velos de pasión, velos, cortinas, telones cuaresmales, guardapolvos también, a veces los cita la documentación, sargas, paños. Ha sido una verdadera suerte, una oportunidad magnífica de poder recuperar y ver esta pintura, esta sarga de Diego de Urbina, que pertenece al Museo del Prado y que se conserva en Segovia, en la ciudad también para la que fue pintada.
Aunque casi no se percibe, el propio Cristo está representado en el sepulcro, sobre la roca, o detrás de él está la roca, pero tal vez puedan llegar a ver que a izquierda y a derecha aparecen dos finas líneas blancas que representan un velo que se ha descorrido. Un velo que se ha descorrido para mostrarnos a un Cristo fingido en un velo de pasión. Ese juego de espejos tan interesante. Este tema de los velos de pasión, pues sin duda hay que seguirlo trabajando mucho, pero nos entra de lleno, o entramos de lleno con ellos en el tema de velar y desvelar, el acto performativo, no solo la necesidad litúrgica de en unos días de Semana Santa tapar los retablos, sino que tiene unas derivas importantes, simbólicas e incluso interesantes para entender nuestras artes del siglo XVI, XVII o XVIII. Porque no se olviden que ver es creer y desvelar es precisamente revelar. Esta tipología que comparte rasgos o ciertos rasgos con los monumentos de Semana Santa, con los que a veces se confunden, como les digo, necesitan una mayor atención. Con los monumentos y con los velos que tapaban los retablos, las cortinas que tapaban los retablos, se resemantizaba el espacio litúrgico y se marcaba lo excepcional de aquel tiempo, el tiempo de Semana Santa. Pero no se olviden de una cosa, son retablos. La Iglesia no deja de tener un retablo, un tema muy del gusto precisamente hispánico. Un retablo fingido, sí, un retablo perspectivo, sí, pero la Iglesia sigue teniendo su retablo en blanco y negro. Un retablo para un tiempo oscuro, para un tiempo mortecino. Por supuesto, estos velos ya se usaban desde la Edad Media y se van a seguir usando hasta el siglo XX. Algunos todavía, incluso a lo mejor, los han conocido, aunque hubo cambios y evolución. Y para ello es fundamental seguir el eco de los liturgistas. Al hilo de estos hilos, de estos velos, les traía un juego con la imagen anterior, que es la de este retablo fingido o perspectivo de Valladolid, que tiene una Inmaculada que precisamente también está siendo desvelada por esos ángeles en la parte delantera. Aquí tienen, solo para hacernos una idea de algunos de esos, en este caso no es un velo de pasión, es la portada, el telón de portada de un monumento de Semana Santa, y se lo pongo de la provincia de Palencia, y se lo pongo para que vean el tamaño y las dimensiones que tenían estos grandes telones, incluso en iglesias relativamente pequeñas, y con los que se componía en esta reconstrucción la entrada al monumento. Y así quizá entendemos mejor algunas obras también de esculturas como los Santos Entierros de Juan de Juni, por ejemplo el de la Catedral de Astor, el de la Catedral de Segovia, con los dos soldados dispuestos alrededor de las columnas y al fondo el llanto sobre Cristo muerto, que en un monumento de Semana Santa se repite exactamente, lo único que al fondo no está el llanto sobre Cristo muerto, está el propio Cristo reservado en la Eucaristía. Así que escultura y pintura dialogan, por supuesto que sí, porque forman parte de una misma idea o de una misma cultura visual, que en parte todavía sigue viva, como les pongo en este monumento de Semana Santa, al que le falta la parte superior, pero que se sigue montando igual que desde mediados del siglo XVI, con esos lienzos que tapizaban todo el espacio de la iglesia y que tiene mucho que ver con pinturas murales, como les pongo aquí en este ejemplo de Valladolid de Palazuelos. Para hacernos una idea precisa de estos velos de pasión, lo primero que tenemos que ir es a los liturgistas, a las fuentes documentales y a los escritos que nos hablan precisamente de liturgia ya desde la Edad Media. Sabemos, a través de Durando y de su Racional, y quizá es preciso señalar que hay una diferencia entre el velo que tapaba el retablo, la cortina que tapaba los retablos en Semana Santa, y otro velo que se disponía justo delante entre el altar y el pueblo. En la Semana Santa se utilizaban los dos tipos de velos, uno para tapar todo el retablo y otro velo mucho más fino, que tenía otro uso distinto y que se descorría y se dejaba caer en determinados momentos, fingiendo ser el velo del templo de Jerusalén, que era un velo, como les digo, mucho más ligero y que se colocaba tapando todavía más, tapándolo
delante entre el altar y el pueblo, en el presbiterio. El uso fue, hablando estrictamente de los velos de pasión, de esas cortinas que tapaban los retablos, podemos marcar su evolución, pero hay un momento clave que es precisamente en la época de Pío V, en la época después de Trento, y que nos recoge en su ceremonial Ruiz Alcoholado, ¿no? Porque nos habla de la tradición anterior y de cómo reformularla para un nuevo tiempo, el tiempo de la Contrarreforma. Señala Alcoholado que nada nos dice el misal romano al respecto. Sí que nos dice que es una ceremonia muy significativa y muy antigua, indispensable, y al menos marca que los retablos, el retablo mayor, se tapara obligatoriamente desde el domingo de Pasión hasta el sábado santo, hasta el Kyrie del sábado santo. Eso es la norma, esa es la obligación, pero también da pie a la tradición, y dice, cuando dice en el texto, en España hay uso también, pues nos habla de que también estas cortinas que tapaban los retablos se utilizaban en Adviento, en Septuagésima, 3 semanas antes de la Cuaresma, hasta el Sábado Santo, en vigilias, bueno, en distintos momentos del año, pero que en esos momentos del año, fuera de los días exclusivamente de Semana Santa, lo que se hacía era tapar solo los laterales del retablo, de tal manera que el retablo quedaba medio oculto, una parte oculto. Y también nos explica cómo se cubrían o se cerraban por entero o no durante el Gloria. Así que hay una norma fija y otra norma variable según la tradición. Extendisteis el cielo como cortina. Por la riqueza y curiosidad de la cortina solemos sacar la del retablo que encubre. Entráis en la capilla real o en otra cualquier iglesia, veis el retablo cubierto con una rica cortina, pintada de una mano muy prima, y luego decís, oh, qué admirable debe ser este retablo. Ocultar, mostrar, sugerir constantemente. La simbología de estas, la literatura piadosa, las reflexiones que nos lanzan sobre esta tipología artística son múltiples. Tenían un simbolismo, estas cortinas que tapaban los retablos, muy distinto, muy variado. Para unos era el velo, representaba el velo que llevaba Moisés, porque los judíos se deslumbraban con su gloria, brillo y la gloria. También otros indican que que se ponían en el domingo de Pasión porque era el día en el que los fariseos y los pontífices habían acordado la muerte de Cristo, que iban a matar a Cristo, y por eso se elige ese día concreto. Otros nos hablan de la humanidad velada, de que se ponen los velos en el retablo porque representan unas fechas, unos días en los que la divinidad de Cristo estaba como velada, como cubierta, parecía solo un hombre. O también para representar a la vieja ley que está velada y oscura. Y por supuesto el velo es el pecado, ese pecado que es el velo y que nos separan de Cristo, que nos separan de la luz. Así que desvelar es precisamente la apertura hacia la salvación y la gloria, el paso de la vieja a la nueva ley, el paso a la nueva alianza a través de Cristo. Y todo esto se representa con este lenguaje artístico y, por supuesto, también representaba el dolor del pueblo, ¿sí? Y el dolor de un Dios por la muerte de su propio Hijo. Todo estaba triste y en tinieblas, colgado de luto, nos llegan a decir algunos textos. Por eso hay una evolución en los velos de pasión. Como se utilizaban no solamente en los días estrictamente de Semana Santa, sino en otros, es muy normal que, sobre todo los tempranos del siglo XVI, representen en forma de retablo tanto escenas de la pasión, como pueden ver, por ejemplo, aquí en la parte superior, como escenas del retablo que ocultan. Escenas del santo titular, por ejemplo, de San Andrés o de Santiago. Y aquí ven algunos de los más imponentes, que son los de la Catedral de Zamora, y que tapan todo ese lujo de la Virgen Calva, ¿no? de esas policromías maravillosas tapadas por esos dos grandes telones de mediados del siglo XVI, que quizá en esta siguiente foto la podemos ver, sobre todo para que se hagan una idea de las dimensiones
que tienen o que llegaban a tener estos conjuntos, y esto que son los velos, las cortinas de 2 retablos laterales de la Catedral de Palencia. Y husmeando en trasteras vas encontrando bastantes ejemplos, sobre todo en los siglos XVI o XVII, aunque en el siglo XVII se van simplificando cada vez más, se van haciendo más sencillos para llegar al siglo XVIII, en el que sobre todo se transforman en un velo morado o un velo negro sin prácticamente ninguna figuración. Quizá los más interesantes sean aquellos cortinas o velos de pasión que están hechos por los pintores que trabajaron en la policromía de los conjuntos de los retablos que ocultaban. Les pongo porque además nos permiten hablar de unos juegos muy interesantes entre retablo fingido, velo y retablo verdadero. Es el caso, por ejemplo, de la Catedral de Palencia, hecho por Juan de Villoldo y con una amplia participación de taller, en el que, como ven aquí, fue sustituido hace mucho tiempo por un simple velo oscuro, negro, y cayó en desuso. Solo así entendemos o vemos cómo la relación entre el San Juan que aparece en la escultura y el San Juan que aparece en la pintura forman un unicum. La pintura y escultura se complementan y se superponen al mismo tiempo. Les pongo algunos otros ejemplos, como estos de 1583, de Valladolid, que sabemos contratados por Gregorio Martínez, que era un conjunto bastante amplio y del que solamente nos quedan algunos restos. Pero es que el velo fue contratado por el propio escultor. Esteban Jordán fue el propio encargado de encargar los velos para tapar su propio retablo, y por eso se los muestro, aunque solo se conservan unos poquitos fragmentos. El caso del Espinar es quizá el más conocido y por eso precisamente no hablo de él, pero quizá el paradigma de todos estos velos sea el de la Catedral del Burgo de Osma. Por ser un velo en una catedral, por ser un velo de 1557, por estar realizado por un importante pintor como Diego de Urbina, que al mismo tiempo había policromado el retablo mayor, un retablo espectacular, donde participan escultores franceses como Juni o Picardo, y que sigue en uso a día de hoy. Tapando, como les digo, todos esos caprichos, incluso todos esos temas, muchos de ellos profanos o que nos remiten a la antigüedad, en Semana Santa quedaban ocultos por la obra del propio pintor, que era en líneas mucho más estrictas, mucho más sencillas y con colores mucho más apagados, anunciando incluso las derivas que la propia retablística va a tener unos poquitos años más tarde. Además, fue encomendado por el mismo obispo que había encargado el retablo mayor. Y así, por ejemplo, en la escenográfica y maravillosa escena de la dormición de la Virgen es ocultada, en este caso, por otra escena no menos escenográfica, como es la del sepulcro de Cristo, por cierto, acompañado a izquierda y a derecha por estos profetas que suben y bajan escaleras de manera semejante a como aquí se aparecen sobre las portadas de los balcones. O los árboles de Jesé y de Abraham, que simbolizan el linaje humano de Cristo y su ascendencia espiritual, son sustituidos en el velo por, como no, una gran cruz, el nuevo árbol, el árbol de la cruz, con la cita, además, de Isaías. El pintor Diego de Urbina, que como les digo también era policromador, había realizado o realizaría otras cuantas muy importantes. Las del monasterio de Santa Cruz, precisamente en el Prado, o, por ejemplo, aquí muy cerquita, fue traspasado, o Gaspar Becerra le traspasó las sargas del monasterio de San Jerónimo de Madrid, y se va a mover sobre todo en el entorno de Gaspar Becerra. Me parece muy interesante ver cómo en esta gran sarga se produce una clara evolución en 1557 entre el estilo de algunos de sus pinturas con algunas otras, donde la influencia de un recién aterrizado lenguaje que solo interpreto, al menos solo
cabe cierta la posibilidad de un contacto con Becerra, contacto que madurará en los siguientes años, incluso en el cambio de los modelos. Y es muy interesante ver el paralelismo, por ejemplo, de algunas de las figuras con el retablo que se está comenzando o se está trazando precisamente en Astorga en estos mismos momentos, y que en todo caso nos hablan de una influencia miguelangelesca sumamente temprana, que quizá nos está señalando una vinculación entre Urbina, como les digo, y Gaspar Becerra, que tiene su eco en la exposición que vemos aquí, en el ejemplo que vemos en la exposición del Museo del Prado. Así que los velos también son un lugar, no son un elemento secundario, sino que en ellos también se encuentran innovaciones interesantes para entender la historia de nuestra escultura y también la historia de nuestra pintura. Aquí tienen algunos otros velos realizados por el propio Diego de Urbina, del que forma parte ese conjunto que se muestra en la exposición y que el comisario de la muestra ha sugerido también apuntar hacia un contacto en diseño, tal vez, del propio Gaspar Becerra. Recuerden que, además, esta escena del sepulcro no tapaba un sepulcro, lo que tapaba era el sagrario, lo que tapaba era el otro monumento donde estaba encerrado el cuerpo de Cristo habitualmente. Así que retablo y sarga comparten ese diálogo como muy parecido al que nos plantea Juan de Jáuregui entre la pintura y la escultura. Podríamos imaginar a la pintura de las sargas hablando de que la vista, engaño y desvelo, prueba tú si engañar sabes, con el racimo la sabes o a Ceusis con otro velo. Y la escultura, el retablo de Juni y de Picardo le diría, con la misma diferencia que hay de parecer al ser, que es lo que es la escultura. Un mundo desnudo, en luto y sin brillo, sin color por la muerte de Cristo, se inunda de nuevo con su majestad, nos decía Lovera y Albió. Y el ejemplo, lo performativo, se explica precisamente con la telón, por ejemplo, en el Burgo de Osma, hoy como hace siglos. Bueno, quería ponerles simplemente unos segundos de cómo baja el velo y se va mostrando, pero no me deja pasar la imagen y ando un poco apurado de tiempo, les confieso. El velo cae en el Gloria el Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, y el mundo, la Iglesia, vuelve a la luz, vuelve al contacto con la gloria, que es la escultura, y es esa escultura dorada y policromada que vemos detrás de él. Bueno, háganse una idea porque no tenemos mucho tiempo. Esta relación simbiótica entre pintura y escultura nos habla, sin embargo, de una unidad. Ambas piezas se sustituyen, ambas piezas juegan en perfecto diálogo. Pintura y escultura una vez más, como nos refleja la superioridad de la escultura en algunas ocasiones, como nos refleja esta pintura de San Miguel que representa la apoteosis o la victoria de San Ignacio de Loyola, y en la que vemos este detalle al pie de dos ángeles que son escultores, dos ángeles que están tallando con el mensaje hoc opus hic labor est. Este es el trabajo, aquí está el esfuerzo, una idea sacada de la Eneida de Virgilio, el triunfo y el esfuerzo, que se representa a través de la escultura, de esos ángeles que están quitando material, perfeccionando al hombre para hacer la gran obra del nuevo hombre, que es el hombre vinculado precisamente al espíritu ignaciano en su nuevo templo. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la imagen de la Inmaculada de Gregorio Fernández. Desgraciadamente se perdió la imagen Princeps, la imagen original, la de San Francisco de Valladolid, pero tomemos la que se ha traído de Monforte de Lemos como referente porque realmente eran muy semejantes. En el siglo XVIII, en la iglesia de San Francisco de Valladolid, con motivo de un capítulo general, tenemos el sermón que se hizo en ese momento, en 1740, y allí, colocada en el frente de la iglesia, estaba la imagen original que tallara Gregorio Fernández en 1617.
Y a ella se refiere, a esa imagen se está refiriendo, y a la propia Virgen se está refiriendo la persona que dijo el sermón, el sacerdote que dijo el sermón, señalando que era de tan extremada belleza y pulcritud que aun teniendo otras muchas preciosísimas imágenes y alhajas, en llegando a esta se olvida lo raro y peregrino de las otras. Y hablando en el discurso del sermón y hablando de la Virgen, de la Inmaculada y de la propia Inmaculada escultórica, nos señala esta que Dios es escultor, no como pintor que introduce sombras en la tabla, sino como escultor que labra imagen perfecta, sin sombra y sin mancha alguna, porque como nos sigue diciendo más abajo, lo importante es, para sacarla perfecta, Dios y nosotros mismos, quitar, desbastar, desperdiciar, arrojar lo superfluo, en referencia a nuestros pecados. Y por eso Dios sacó perfecta a la Virgen María y la sacó inmaculada en escultura, no sumando colores, no sumando sombras, sino precisamente quitando todo lo que pudiera manchar su pureza. Es un mensaje del siglo XVIII, pero que nos valdría perfectamente para el siglo XVII. Por cierto, la imagen de Monforte de Lemos, si se fijan, tiene una hembra, un tornillo, ¿no?, para colocar, que iba aquí colocado originalmente un Jesús, en el símbolo de Jesús. Aquella imagen, como les digo, de Valladolid se perdió, pero conservamos numerosas réplicas de ella, de la de Monforte de Lemos, la de Astorga, la de Santa Clara de Valladolid, muchísimas. Porque Gregorio Fernández la concibió en 1617, en pleno furor inmaculista, como idea de icono global. Y ese icono global, el original, no podía ser otra cosa que una escultura. De tal manera que en su obra y en la de muchos otros escultores castellanos, durante décadas y décadas no habrá otra forma de representar a la Virgen María sino a través del no la obra de Fernández, sino del original de Valladolid que él tallara. Toda la historia, y no voy a detenerme mucho en ello, la recoge el padre Daza en un libro muy interesante, que es un libro donde nos habla del origen de la imagen, de la importancia de la imagen y de la expectativa, precisamente, que todo ello originó. Es el soporte teórico, el texto clave para la difusión y la interpretación de la imagen original de Gregorio Fernández. Y gracias a ello, a la imagen escultórica y al libro y a las copias pictóricas, nos encontramos como la imagen de la Inmaculada, creada en Valladolid, viaja hacia México, como vemos en esta pintura de José Juárez, o viaja a través también de los obispos y virreyes de México, que la utilizan como emblemas, como vemos aquí en el caso de Payo de Rivera, o que viaja incluso realmente a Lima, porque Gregorio Fernández envió al menos 2 imágenes de la Inmaculada con destino a los franciscanos de aquella localidad, y todavía en San Francisco de Lima, como ven, se conserva, fíjense qué lejos, ese mismo icono, que se va a replicar y a reproducir a través también de la pintura sin fin. Y el origen de toda esa importancia, de la importancia de una escultura concreta, es precisamente la de su contexto, entender el contexto. Y en ese contexto, que es el contexto de la lucha por la defensa de la Inmaculada Concepción, surge la figura de la Madre Luisa de la Ascensión, una monja visionaria de Carrión de los Condes, nieta de Antonio Cabezón, el músico de Felipe II, y que tenía unos tentáculos enormes de contactos con el poder en la corte y especialmente en la otra corte de las descalzas. Así que se buscó al mejor imaginero para representar ese tema. El mejor imaginero era Gregorio Fernández, y gracias a la intervención de la Madre Luisa y de la comunidad, no solo de clarisas, sino de la enorme comunidad de fieles a la cofradía que la Madre Luisa había creado con este tema de la Inmaculada Concepción, que se pusieron en novenas, en rogativas, etc. Gracias al rezo de todo eso y frente al bloque virginal que fue tallado inicialmente por un sacerdote, la obra salió tan perfecta finalmente que, como nos dice el padre Daza, venció en ella el arte a la naturaleza. El arte y la verdad, el arte y la naturaleza.
convirtiéndose en un non plus ultra escultórico. Más parece obra de ángeles. Los ángeles que hemos visto antes tallar, más parece obra de ángeles que de hombres. Más viva que talla parece, se dice de alguna de sus réplicas. Y en señal de agradecimiento no se envió una copia escultórica, sino un verdadero retrato pictórico a la Madre Luisa, que no podía salir de su convento de Carrión, para que lo colocara en el presbiterio de su nuevo templo. Una vez más, pintura y escultura. Esa es la pintura de Carrión de los Condes. Como ven, la Madre Luisa de la Ascensión la puso aquí, señalando que ella fue tan autora, al menos espiritualmente, como el propio Gregorio Fernández lo fue a la hora de tallarla. Bueno, vamos a pasar un poco. Este es el libro de regla muy sencilla de esa cofradía de la Madre Luisa, que empezaron firmando los propios monarcas, que a continuación firmaron las Descalzas Reales de Madrid, y precisamente en las Descalzas se conserva esta cruz de la Madre Luisa, una de las pocas que se salvaron de la Inquisición, por la Madre Luisa de la Ascensión fue finalmente procesada por la Inquisición, o vivió un proceso por la Inquisición, pero es curioso que en las Descalzas Reales de Madrid se conserve una de sus reliquias de la Madre Luisa, que nos habla de ese contacto directo entre unas ciudades y otras, y la corte en concreto, y miles y miles y miles y miles de personas firmando en ese libro, entre ellos Gregorio Fernández, el escultor, y un pintor, Bartolomé de Cárdenas. ¿Puede ser Bartolomé de Cárdenas, ambos de la mano, el que policromara la imagen original de Valladolid? Pues no lo sabemos, pero no deja de ser significativo que pintor y escultor ingresaran en la cofradía de la mano, cofradía que tenía como emblema esa perdida imagen de la Concepción de Valladolid, que se va a replicar y a difundir porque nació con esa voluntad a través de la pintura y a través de la escultura urbi et orbe. Esto está más o menos contado, pero me interesaba señalar ese contexto en el que nace la imagen, y sobre todo la idea de que el arte vence a la naturaleza. Porque generalmente se ha dicho de las Inmaculadas de Fernández que son frías, secas, estereotipadas, incluso un modelo feo se ha llegado a decir, cuando es otra cosa completamente distinta. Veamos con los ojos de un señor, de un devoto del siglo XVII. Porque tiene implicaciones esa imagen muy interesante, sobre todo la forma en la que el escultor lo resuelve todo, incluso el fingimiento de los textiles a través de la talla, y la importancia que se concede a las telas, la importancia que se concede a la naturaleza. Representa una imagen vestida, pero sin telas naturales, sino con telas talladas. El escultor con la madera lo resuelve todo, con la ayuda del policromador. Y uno de los detalles más repetidos y más elogiados de la imagen, la de Valladolid, la de Astorga, la de todos los lugares, es la incorporación de estas joyas del color y del brillo, en estas joyas que van, como vemos en la de Monforte de Lemos, van salpicando la túnica y el manto de la propia Virgen. La importancia del color, del policromador, la concepción pictórica y el brillo de la imagen, como vemos en el caso de la de Astorga, junto con los estofados. A tal punto que en el propio Monforte de Lemos, al lado de la imagen que tenemos aquí en el Museo del Prado, ahí está otra, en otro material, y casi en otra forma distinta, solo insinuada, pero no fallan, al menos, el replicar con cristales, el replicar con incrustaciones la imagen del lujo y la imagen del brillo. Fue una de las visiones más importantes de esa escultura, como nos lo dice, por ejemplo, al hablar de la de Salamanca. Habla solo de la Virgen de la Concepción, pero inmediatamente se dice que es una de las tallas y de mayor arte que se conoce en Europa, porque son tantas las piedras de que tiene cuajado el vestido, tan bien imitadas las telas de oro y brocado en el manto y la basquiña, que parecen verdaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos están hablando de cómo se percibe la imagen y de cuáles son los aspectos que consideran nucleares a ojos de un señor del siglo XVII o del siglo XVIII en la recepción de esa imagen fastuosa. Y una vez más, el color, el brillo y la capacidad para fingir
otros materiales. Por eso, réplicas o no réplicas, se va a mantener esta misma idea, como vemos en el caso de la Virgen de Vergara, en otras latitudes, incluso en otras épocas, que también incluye aplicaciones en las que Fernández fue verdaderamente pionero. Al mismo tiempo, esa imagen perdida de Fernández, se ha perdido la imagen, pero sí se conserva el retablo en el que terminó incorporándose, que es este, que es un retablo, curiosamente, con esculturas fingidas. Parecería contrasentido que el retablo en el que se incorpora la imagen que supera al arte y que es pura y que supera a la naturaleza, tenga al lado imágenes fingidas. La cuestión es que este retablo se construirá, que procede de San Francisco de Valladolid, se construirá unos cuantos años después de la muerte de Gregorio Fernández. Un momento en el que la escultura ha decaído considerablemente y en el que está en plena vigencia sobre todo un pintor, Diego Valentín Díaz, que fue policromador de esculturas de Fernández, que fue el gran teórico, fue uno de los grandes lectores al menos, y un personaje muy ilustrado, muy preocupado por todos los aspectos teóricos y que está queriendo hacer, con el consentimiento del convento, un parangón en el que al lado de la imagen que representa lo excelso, la pintura la acompaña, la pintura que finge la escultura. Y curiosamente, para un convento en el que en estos mismos años, 2 pasos a la derecha, se levantaba una capilla dedicada a la Virgen de Copacabana y a la Virgen de Guadalupe. Otras 2 ejemplos de imágenes devotas, de imágenes no manufacturadas o con unas tradiciones devotas en su propia hechura con intervención de la mano divina. El escultor Gregorio Fernández había hecho una obra divina y el pintor no le va a la zaga, construyendo en perspectiva estas imágenes que arropaban, como les digo, a la Inmaculada y al lado el gran lienzo de la Virgen de Guadalupe. Diego Valentín Díaz es un pintor que se preocupó muchísimo, como les digo, por todos estos asuntos teóricos y por todos estos asuntos del parangón. Sería muy extraordinario, ocuparía mucho tiempo, ya vamos agotando los minutos, pero sí que le hizo en muchas ocasiones ejemplos de esculturas pintadas. Por cierto, esculturas donde no copia o no imita los modelos de Gregorio Fernández, sino que él tiene claro que, aun por siendo policromador de las obras de Gregorio Fernández, su arte pictórico va por otro lado, entrando o ahondando todavía más en ese juego del parangón, como vemos en estas pinturas tempranas de Valladolid, o vemos en esta escultura pintada de Oviedo, o como vemos sobre todo en el gran retablo fingido, el gran retablo perspectivo de su propia fundación, la de Niñas Huérfanas, que él hizo y que él patrocinó. La escultura en Valladolid a mediados del siglo XVII había decaído, Gregorio Fernández había desaparecido, pero el ambiente teórico seguía muy vivo, a tal punto que Diego Valentín Díaz construye no solamente este espacio y pinta este lienzo con un discurso teórico detrás sobre la imagen, la importancia de la imagen, muy importante, sino que además se llevó allí a rezar a la Cofradía de San Lucas y a la Cofradía también de Escultores, en cierto modo sometiendo en un nuevo parangón, sometiendo a la escultura, una vez muerto Fernández, al arte de la pintura, o al menos al arte, o teniendo que rezar delante de un retablo fingido, acompañado de otras piezas que él hizo y que se han mostrado aquí en el Museo del Prado en otros momentos, y donde el propio Diego Valentín Díaz hablaba del origen divino de la pintura y hablaba también de la imagen del pintor devoto. Pintura y escultura que se dan la mano, Fernández, sus policromadores y sus pintores, como vemos en este retablo fingido, una vez más, temprano del siglo XVII, y que directamente es el alter ego de las obras que en esos mismos años aproximadamente, quizá la pintura es algo anterior a las obras de Fernández, por tanto, nos hablan de ese mundo en el que pintores y escultores están hablando, debatiendo, consensuando y también marcando sus jerarquías,
en una localidad como Valladolid. Y aquí unos ejemplos de una pintura de Diego Valentín Díaz para que veamos la comparativa con algunas de las policromías que él hace o su taller. Para ir terminando, pinturas y esculturas que dialogan, pinturas y esculturas que se complementan. En esta capilla del convento de Santa Catalina de Valladolid, hoy desmantelada prácticamente, se conservaban estos dos lienzos. Al fondo, una réplica por un seguidor de Fernández del yacente. Y al lado, dos pinturas que explican, que profundizan en el ambiente místico de este espacio. Especialmente la pintura, son dos pinturas de este mismo artista, Diego Valentín Díaz, especialmente la figura de la derecha, en la que aparece esa visión de San Bernardo, en la cual se habla de la llaga que tenía en el hombro Cristo. Entrando en este espacio, leyendo las pinturas, y digo bien leyendo porque aparece escrito cuál es la visión de San Bernardo y de cómo Cristo le dice precisamente que la llaga que más le ha dolido al propio Cristo es una que los hombres no han visto, que es precisamente la del hombro y la del principio de la espalda, y que va a dar todo tipo de indulgencias, incluso no morirse repentinamente a quien rezare a esas llagas. Solo a través de la pintura y a través de lo que nos dice, llegamos al cuerpo real, una vez más, el cuerpo escultórico de Cristo, que precisamente muestra esa misma llaga, como vemos en algunas de las obras de Fernández. No es solo una evolución estilística de Fernández. Fernández no era más clásico al principio y luego se vuelve más. Estas son obras de más o menos la misma cronología, pero son para contextos distintos, interpretaciones distintas. La presencia de la sangre, la aportación de los pintores y del propio escultor a sus obras se debe precisamente a códigos que debemos desentrañar, a lecturas que debemos entender, al verdadero papel de la imagen, y sólo así entendemos mejor la crudeza tremenda de la enorme llaga que en el hombro tiene el Cristo de la luz. Una imagen tremenda, una imagen patética, una imagen que los hombres y las mujeres de su momento sabían interpretar al calor de las pinturas y también de los textos devotos, como le ocurría exactamente a la famosa llaga de la espalda del Cristo, que también, de la Vera Cruz, delatado a la columna, que también tiene sus propias indulgencias para el rezo de la espalda. En un momento como este, en el de Valladolid, en el que Gregorio Fernández o Diego Valentín Díaz están inmersos en toda una forma de representar a Cristo, en el que, además de los grabados, además de las estampas y de los textos, se está planteando revelaciones en las que el propio Cristo se está apareciendo a algunos vallisoletanos, como puede ser Marina de Escobar, dando partida o confirmando, ¿no?, un tema iconográfico que es el del Cristo sacerdote, y que el propio padre de la Puente, un personaje clave para la mística del momento, lleva a cabo. Cristo se aparece en Valladolid, se nos muestra en Valladolid con su altura, con su anchura, con sus facciones concretas, con todo eso y con toda una tradición anterior, vinculándola a la carta, ficticia carta que se describía a Cristo, o la visión de San Anselmo. Todo eso está reuniéndose en Valladolid, pintores y escultores, para ofrecer la imagen más verídica del propio Cristo. La imagen más verídica del propio Cristo. Por eso, solo entendiendo todo ese contexto, insisto, de diálogo entre mística, pintura, escultura, llegamos a entender realmente la presencia del desnudo y el papel que los policromadores y de las carnaciones en la contemplación de la imagen, a través de los ejercicios, sobre todo los ejercicios espirituales. Parecería un contrasentido que se realizaran imágenes sagradas completamente desnudas. Parecería absolutamente indecoroso a ojos de cualquiera, y sin embargo aquí los tienen en estos nazarenos previos a Gregorio Fernández, realizados por Francisco de Rincón, la figura estelar inmediatamente antes que él,
de Medina del Campo de Nava del Rey, y les muestro el de Nava del Rey intencionadamente semioculto porque es la primera vez que se muestra públicamente, porque la propia cofradía así lo ha querido, porque es una imagen que siguen vistiendo y desvistiendo los hombres de Nava del Rey, solo los hombres y a puertas cerradas, porque nadie puede ver a Cristo desnudo. Así que les agradezco que hayan dejado traer al menos estas sugerentes fotos, y por respeto a ellos me parece que es lo más adecuado. Cuerpos desnudos y cuerpos vestidos con su policromía, incluso en los pasos de Semana Santa, como vemos en la elevación de la cruz de Francisco de Rincón, o en otras representaciones como San Antonio, etcétera, etcétera. ¿Qué se están planteando los escultores y especialmente Gregorio Fernández aquí? Pues por supuesto un elogio del cuerpo, claro. Por supuesto un conocimiento de la cultura clásica, indudablemente, pero también cosas que van mucho más allá. Todos ellos, el San Miguel o el Cristo del Descendimiento, como les digo, van desnudos como también, o son tallados, concebidos desnudos para ser revestidos, como la Inmaculada estaba hecha precisamente, técnicamente, para ser revestida, en este caso, los bellísimos cuerpos desnudos que hablan de la excelencia del escultor, que hablan de que es un conocedor del lenguaje clásico, y los policromadores subrayan precisamente este acento. Y aquí lo que se está haciendo, en definitiva, en este mundo devoto, que como ven tiene derivas teóricas importantes, en este mundo en el que el Cristo, sobre todo el de la iglesia de San Miguel de Valladolid, se nos muestra así, sin sábana donde acostarse, sin paño de pureza, nos está representando precisamente el cuerpo. Y están haciendo realidad en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, en estos espacios devocionales, lo que nos dice Belting respecto a que la liberación de la imagen de su materialidad y de su técnica primarias es la intención de esta imagen dentro de la imagen. El escultor y el policromador han borrado su huella para que entendamos que esto no es un artificio, que esto no es una escultura, o al menos sugerirnos que lo que tenemos delante de nuestros ojos es precisamente, persuasivamente, el propio cuerpo de un hombre divino, con todo lo que tiene un hombre divino, que es también la perfección anatómica. Desgraciadamente todo esto no se dejó escrito, pero está escrito en las propias obras. Y es un poco lo que les quería mostrar. El cuerpo lo hice yo, la cabeza el mismo Dios. Sé que me estoy excediendo 7 minutos en concreto, pero sí que quería, porque el tiempo va muy ajustado, las imágenes son muchas, en estas múltiples lecturas. Como ven, todo se puede complicar hasta la saciedad, pero insisto, sin dejar de ver la propia obra de arte. ¿Qué hacían los jesuitas con un cuerpo desnudo de Cristo? Era el cuerpo de Cristo, o al menos lo representaba, no se olviden de ello. Una obra conclusiva que representaría como muchas de estas cosas y que les muestro aquí gracias a las madres de la comunidad que ahora la ostentan, que es las madres dominicas de la Piedad de Palencia, aunque su origen es en las Lauras, un convento desaparecido de Valladolid. Esta Virgen del Rosario, en la que una vez más, no sé cuántas veces lo habré repetido, diálogo, escultura y pintura se manifiestan. Una Virgen de vestir, una Virgen que finge ser vestir, que seguramente se vestía, una Virgen que lleva el cabello suelto, una Virgen que pretende ofrecernos una imagen decorosa, una imagen de comienzos del siglo XVII, aunque muy transformada posteriormente, que lleva todas estas joyas brillantes que ya les subrayé como un elemento indispensable en las grandes imágenes de devoción, como vimos en el caso muy atropelladamente de la Inmaculada, y que aquí volvemos a ver. Y una imagen a los pies de la cual, como en cualquier retablo del Rosario, que servía también como truco, como guión mnemotécnico para ir siguiendo los misterios de la pasión, los misterios del Rosario en el rezo, como vemos en estos retablos, pues la imagen lleva en la parte inferior toda una serie de miniaturas con precisamente anteriores a la propia imagen que representan cada uno de los misterios, como les digo, del Rosario.
pintura y escultura reunidas una vez más, pero miniaturas maravillosas, miniaturas de comienzos del siglo XVI seguramente, que, visto con un cierto detalle, nos remiten a un importante miniaturista del norte de Europa, Simon Benning, del que se conservan obras en algunos de los más importantes museos del mundo, en este caso, por ejemplo, de la Paul Getty. Como ven, la relación entre esta pequeña escultura de Palencia, de una clausura de Palencia, nos remite a un marco abierto, amplísimo, de una calidad extraordinaria, a una escultura que contiene pinturas, a una escultura que es ser por sí misma, pero mensaje por lo que aparecen en las pinturas que llevan abajo y que les quiero comparar así muy rápidamente. Sobre todo para ofrecerles esta imagen. Se formarían parte de un devocionario, probablemente de la Casa de Alba. La fundadora pertenecía a la casa de los marqueses de Villafranca y estaba casada con un duque de Alba, con un duque de Alba. Y en un momento indeterminado, tal vez a finales del siglo XVII o del siglo XVIII, se decidió incorporar a esa imagen, si no es que la llevara antes, recortándolas del breviario o del devocionario y aplicándolas aquí. Solo esa pequeña imagen que les muestro y que nos remite a mundos norteños mezclados con ambientes italianos, con lo vallisoletano y ahora trasladado a un ambiente palentino donde se conserva, solo una obra como esta nos podría llevar muchísimo tiempo en su explicación y de ella estoy estudiando justo en este momento porque me parece muy relevante y muy significativa, como lo es, como les digo, esta combinación, comparación, disputas, luchas en ocasiones entre pintura y escultura. Cabe agradecer una vez más al Museo del Prado que haya tenido a bien hacer esta exposición, ofrecérnoslas a todos nosotros para precisamente, como la propia exposición nos marca líneas abiertas, recojamos ese testigo y trabajemos en todas esas líneas que al final es en trabajar en un conocimiento más holístico y más general de lo que fue nuestro arte en los siglos de oro, en el siglo de oro. Muchas gracias.